La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Seguidores de APAC TV, buenas tardes. Estamos listos este 26 de abril del 2021 para iniciar un nuevo programa de La Tulpa, este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural, donde tratamos diferentes temas. Este día de hoy hemos invitado a Marco Guatemal, quien es candidato a la presidencia de la CONAIE por la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte. Terminamos la conversación con Marco Guatemal, entraremos a conversar con Javier Aguavil, es de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana. Terminando con Javier Aguavil, entraremos a conversar con Leonidas Isa del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, los tres dirigentes que están apostándole a la presidencia de la CONAIE, la organización madre de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. En breves segundos volveremos con ustedes, sin antes anticiparles de que comenten, opinen, interactúen, dejen sus likes, sus reacciones, y estaremos en vivo y en directo transmitiendo a los invitados. Nos vamos a una breve pausa y volveremos ya con Marco Guatemal, candidato a la presidencia de la CONAIE por la Chijalta Fisi. Marco, buenas tardes, bienvenido a La Tulpa. Vamos a conversar con usted sobre las propuestas que tiene para la presidencia de la CONAIE. Nuevamente, gracias por haber aceptado esta invitación para que los pueblos y nacionalidades conozcan de las propuestas y conozcan también sobre la posición que tienen frente al nuevo gobierno de Guillermo Lasso. Bienvenido a La Tulpa, Marco. A ver si nos escucha, Marco. Estimada Jimenita. Buenas tardes, Marco. Desde el pulmón de la Amazonía del Ecuador, desde Morona, Santiago. Nos encontramos actualmente visitando los territorios de las nacionalidades de la Amazonía. Un saludo cordial de este gran territorio sagrado donde están la mayoría de nuestras fauna, nuestra flora, que es la que nos identifica a nivel del mundo desde nuestra querida patria Ecuador. Y me imagino, Marco, que en Morona, Santiago, usted está exponiendo cuáles son las propuestas en caso de ser elegido presidente de la CONAIE. Efectivamente, en el recorrido que hemos hecho en toda la región Sierra y a nivel ahora que estamos ya empezando en la Amazonía, en cada organización, en cada provincia, al reunirnos con nuestros compañeros líderes, autoridades de los territorios, de los pueblos, de las nacionalidades indígenas, nos están planteando propuestas, nos están planteando el objetivo para el cual fue creado nuestra gloriosa CONAIE. Entonces, pues, nos están dando recomendaciones, nos están dando sugerencias, nos están planteando propuestas que van a beneficiar a nuestros pueblos y nacionalidades del Ecuador. Marco, esas propuestas que ustedes están recorriendo por todos los sectores, los pueblos y nacionalidades del Ecuador, ¿las recogen ustedes de cada sector o usted ya tiene un planteamiento previo? ¿Qué propuestas usted espera llevar a la CONAIE? Efectivamente, nosotros quienes hacemos una opción para llegar a la CONAIE tenemos que tener de inicio, en base a nuestra trayectoria, una propuesta. La propuesta que vamos a plantear en el caso de llegar a formar parte del Consejo de Gobierno de nuestra gloriosa CONAIE, en base a nuestras realidades vividas, en base a la problemática que estamos atravesando a nivel del país, asimismo, en base a este llamado de atención que hacen nuestros dirigentes en territorio, estamos recogiendo también para la propuesta del plan de gobierno que queremos armar una vez que lleguemos a la CONAIE.
Marco, ¿cuál es su bandera de lucha en este caso para la presidencia de la CONAIE? ¿Qué es lo que aspira para los pueblos y nacionalidades? Usted fue dirigente de la FISI en la Sierra Norte, de los pueblos y nacionalidades de la Sierra Norte, la Chijalta FISI. ¿Qué experiencia tiene usted en la estructura organizativa desde las bases, desde la comunidad, desde la FISI, la Ecuarunari, y también usted estuvo de vicepresidente de la Ecuarunari? Efectivamente, Marco Guatemala nace en una comunidad indígena, Quichua Cayambi, de la provincia de Imbabura, hace 40 años atrás, actualmente en 41 años, donde de la experiencia de vida he estado en la educación intercultural bilingüe, he sido músico, hago danza andina, técnico de desarrollo de las comunidades de San Pablo del Lago, presidente de la comunidad de base, por 2 ocasiones, presidente de la Unión de Comunidades, dirigente del pueblo Cayambi, presidente de la Federación de los Pueblos Quichuas de la región Sierra Norte, vicepresidente de la Ecuarunari. Entonces, en este caminar hemos conocido y sabemos la problemática que atravesamos nuestras comunidades indígenas a nivel del país. El problema clave que actualmente está atravesando y que es nuestra bandera de lucha es que hoy por hoy algunos dirigentes de manera irresponsable se han tomado la decisión en nombre del movimiento indígena entrar a acuerdos con los gobiernos de turno, en tal caso ir a dar respaldo a un candidato X, que de tal manera no es así. Cualquier dirigente, en el momento que está como presidente, como dirigente, tiene que responder a las decisiones colectivas. Las decisiones colectivas es que tenemos que ser consecuentes a lo que nuestros pueblos y nacionalidades lo dicen. Se han ido a bailar por Europa, por América Latina, por Bolivia, y luego nos quieren convencer que no ha habido algún acuerdo detrás de todo esto. Esas decisiones arbitrarias, unipersonales, solo por beneficio personal, nos ha hecho daño a que nuestro movimiento indígena de alguna manera esté desintegrado. Entonces, nuestra bandera de lucha es recuperar una CONAIE, recuperar toda esa propuesta de lucha histórica que hemos construido con la participación de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades indígenas a nivel del Ecuador. Estamos preparados, estamos claramente entendiendo la responsabilidad que tenemos que asumir una vez que lleguemos a ser parte del Consejo de Gobierno de la CONAIE, parte de la autoridad de los pueblos y nacionalidades indígenas, donde todos de manera conjunta sabremos fortalecer lo que hoy por hoy, por la irresponsabilidad de nuestros dirigentes, estaría nuestra organización de alguna manera con un nivel bajo a nivel organizativo. Marco, de pronto usted se refiere... Hay ejes temáticos que tenemos que trabajar. Tenemos el proyecto político del movimiento indígena, que fue construido por grandes pensadores, muchos sin educación, pero con la firmeza, con ese corazón grande que han empezado para que nuestros y pueblos, nacionalidades indígenas del Ecuador tengan un futuro mejor. Marco, de pronto en ese usted contexto se refiere, tenemos un proyecto político donde toca muchos temas. Pactos con los gobiernos de turno. ¿Se refiere de pronto a algún candidato a la presidencia de la CONAIE, algún presidente de la CONAIE en esta tienda ahorita que quieren 3 dirigentes de los pueblos y nacionales, 2 de la sierra y 1 de la costa, entrar a la presidencia de la CONAIE? ¿De pronto alguien que esté de candidato? ¿Se refiere a alguien usted o alguien específico antes que hizo pactos con los gobiernos? ¿Usted no ha hecho nunca pacto con algún gobierno? En todo mi caminar, en toda la dirigencia que he asumido, desde las bases hasta la Ecuarunari, jamás nos hemos sentado quizás a vender por un plato de lenteja
a favorecer a algún gobierno de turno. Nosotros hemos luchado de frente, por eso Marco Guatemala ha estado 3 ocasiones en la cárcel. Usted sabe, Jimanita, que a nivel de la provincia de Imbabura no solo he estado en las marchas últimas, sino que he estado históricamente en todas las movilizaciones que nuestras organizaciones, desde la nacional, desde lo local, hemos organizado. Por lo tanto, hoy por hoy, sí hemos visto, pues, y el pueblo lo sabe, a muchos compañeros bailando con el gobierno que siempre nos ha hecho daño, con sus representantes allá en Bolivia. Sí hemos visto, pues, aquí en Ecuador, cuando van a la Amazonía y se sientan en un supuesto coincidencia en los mercados de la Amazonía. Entonces sí es preocupación para nosotros de que nos quieren tapar los ojos, pero hoy por hoy nuestro pueblo está claro, lo conoce, lo sabe, y por eso tenemos que buscar a que nuestra organización esté fortalecida. Trabajar en temas como educación, Marco, empezando desde la niñez. Antes de entrar a eso, justamente a las propuestas, porque usted decía, conozco los problemas que tienen los pueblos y nacionalidades. Luego de esta pausa, una pequeña pausa nada más, Marco, vamos a entrar a esas propuestas y también a que nos converse, nos comente cómo va a hacer usted para que esa unidad de los pueblos y nacionalidades que usted manifiesta está resquebrajada, vuelva a funcionar y no se vendan los dirigentes a tal o cual gobierno. Ya volvemos dentro de unos 2 minutos nada más. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. ¿Por qué uno? Si puedes llevar 3. Llena tu carrito con las ahorradoras de abril. Cereal McDougal, lleva 3, paga 2 por solo 9,54. Fideo Chino Oriental, lleva 3, paga 2 por solo 2,94. Desinfectante Fabuloso, lleva 3, paga 2 por solo 7,68. Y ahora también a domicilio. Y donde comen 2, ahora comen 4. En abril descubre la nueva presentación de arroz Santa María con granos seleccionados, envejecidos y extra rendidor en Supermercados Santa María. Nos preocupamos por tu familia y por tu economía. Estamos en Otavalo, en la calle Atahualpa y Abdón Calderón, ahora con nuevo horario. Escuchen el nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a.m. a 19 p.m. Sábados y domingos cerramos acogiéndonos a las medidas de bioseguridad decretadas y porque cuidamos su salud. Supermercados Santa María. Y el doctor José Terán le atiende previa cita médica. Así que llame al doctor José Terán al 099-6522-419 y le atiende inmediatamente. Es médico pediatra. Le atiende en la calle Cristóbal Colón y Guayaquil en su consultorio en el Jambihuasi en Otavalo. Con estas
con un comentario. Vamos solamente un comentario, porque hay variedad de comentarios, diversidad de comentarios. Marco, a ver si escucha. Fernanda Caranqui dice, felicitaciones compañero Marco Guatemala. Esta es la actitud, la unidad de los pueblos y nacionalidades es lo más importante. En estos momentos un hombre de lucha debe fortalecer al movimiento indígena. Fuerza Marco Guatemala, somos CONAIE, dice Fernanda Caranqui. Y vamos nos quedamos en dos preguntas, Marco. La primera era, Usted manifestó que había los problemas, que conoce los problemas, pero ¿cuáles son estos problemas? Hablaba de la educación intercultural bilingüe, se aprobó ya la ley de educación intercultural bilingüe, pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué va a hacer Marco Guatemala si llega a la CONAIE? Y la otra pregunta, qué difícil, usted decía, desquebrajado, desunido el movimiento indígena, la CONAIE, por dirigentes que venden a cada gobierno el movimiento. ¿Qué va a hacer para unificar a la CONAIE? Marco. Bueno, nosotros consideramos el tema como el de fortalecimiento organizativo, donde cada uno de nosotros que nacemos en los territorios, en las comunidades, y viceversa, somos parte de una organización segundo grado, somos parte de un pueblo, somos parte, en nuestro caso, en la región Sierra, parte del Ecuarunari, y así llegamos a ser parte de la CONAIE. En todos estos niveles de organización, siempre, en cada nivel, sí nos hace falta hacer un trabajo democratizado, llegar nuestra dirigencia a esos niveles de territorio para desde esos niveles tomar el mejor de las decisiones, saber la problemática que están atravesando cada uno, porque no es lo mismo un problema en una comunidad de la sierra que en una comunidad de aquí, de la Amazonía. Hay indiferencias, pero las necesidades, las problemáticas, todos lo estamos atravesando. La falta del agua, la falta de una educación efectiva, la falta del acceso de nuestros jóvenes a la universidad. En ese sentido, eje 1, en el tema de fortalecimiento organizativo, vamos a trabajar de manera frontal y firme, llegando a los territorios, trabajando una propuesta que frente al gobierno de derecha que va a gobernar, tenemos que elevar, no a nivel de consejo de gobierno o de cúpula, sino trabajar desde nuestras bases para plantear como demanda pública al gobierno de turno. Y en el caso de no cumplir, el pueblo, las comunidades, las autoridades sabremos tomar la mejor decisión en el camino. Justamente, Marco, el Lazo asume ya este 24 de mayo la presidencia de la República y usted dice que de pronto no llegarían a acuerdos, en este caso con el gobierno de derecha, porque ha habido muchos líderes que anteriormente han vendido a la CONAIE, pero esa exigencia, esa demanda pública, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a sostener el respaldo de los pueblos y nacionalidades? Eso es el trabajo, eso es la dedicación, eso es la firmeza con la que tiene que actuar el nuevo dirigente que entre a la CONAIE. ¿Cómo? Trabajando, llegando a los territorios, elevando sus problemas a una demanda pública que tenemos que consolidar a nivel de la nacional y plantear al Estado. Marco, en el caso de que hagamos una propuesta solamente de grupo, no hará bien y las comunidades, los pueblos no nos respaldarán. Pero si hacemos una propuesta conjunta, colectiva, democrática, estamos seguros que nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestras nacionalidades respaldarán y en el caso de incumplimiento, ellos mismos dirán que tenemos que ir por la vía que siempre hemos ido, el derecho a la resistencia. Marco, la educación intercultural bilingüe, ¿cuál va a ser el camino de exigencia, esa exigencia pública? ¿Qué es lo que van a sostener ahora? Ya prácticamente el presupuesto de la educación intercultural con la ley aprobada se vuelve independiente, pero la educación no tiene ese presupuesto como para poder llenar, para poder solventar todos los gastos de la educación intercultural bilingüe, la educación de los otros pueblos, también de universidades, secundaria. ¿Cómo van a hacer ustedes? El tema de educación, tenemos que hablar muchos temas, pero entre ellos hay que ir priorizando. La prioridad que debemos tratar es resolver dos problemas principales que están atravesando a nuestros niños, niñas, adolescentes a nivel del país, nuestros jóvenes. No puede ser justo que
Exacto, Marco, activando el micrófono. De igual manera, a nivel... Algo pasó, Marco, no se le escuchó. Estábamos tratando sobre la educación intercultural. Ahí estamos bien, Marco. Sí, efectivamente decía, luego de saber la realidad que están atravesando nuestros niños, niñas, adolescentes, porque no tienen los equipos necesarios para educación virtual. ¿Qué está pasando con ese nivel de conocimiento, con ese nivel de educación que están recibiendo? Entonces tenemos que buscar una respuesta adecuada a eso. También, en el tema de jóvenes, no están pudiendo ingresar a las universidades. Y eso también hay muchas consecuencias secundarias que está ocasionando por la falta de ingreso de nuestros jóvenes a las universidades. En tema de educación, nos han creado las escuelas del milenio, han agrupado tantos niños a un solo espacio y hoy por hoy nos dicen que tenemos que estudiar, de acuerdo a la pandemia, una separación entre 2 metros mínimo. ¿Y qué hace con tantos niños? Ejemplos de las universidades, perdón, de las escuelas del milenio. Mientras nuestras escuelas a nivel rural siguen cerradas, mientras nuestros niños están quizás sin poder tener una buena educación, entonces tenemos que ver que nuestras escuelas rurales sean aperturadas con financiamiento, con respectivo personal docente que tiene que haber. Efectivamente, la nueva ley aparentemente nos da autonomía, pero si revisamos bien, no nos está respaldando tal como hemos pensado, tal como quieren. Nos quieren pensar que un solo pensamiento debe encajar a nivel de educación intercultural bilingüe, a sabiendas que en el Ecuador existen pueblos y nacionalidades con diferentes costumbres y tradiciones, con diferentes realidades territoriales y también hoy que estamos acá, climáticas, que es realidad de cada nacionalidad, pueblo o comunidad. En ese sentido. En cuanto a la salud, Marco, vivimos una pandemia. ¿Cuál será esa exigencia pública que ustedes demandarán al gobierno de Guillermo Lasso y cuál será la posición en el caso de que usted llegue a la presidencia de la CONAIE? Tema de salud. No puede ser justo que haya vacunas solo para la clase VIP. Mientras otros están vacunando, nuestros hermanos a nivel de los territorios, especialmente en las zonas urbano-marginales, están perdiendo la vida cada día. No es justo que no nos den vacunas para todo nuestro pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que exigir? Que existan las vacunas correspondientes y que nuestros hermanos y hermanas que deseen vacunar, sean vacunados. Pero también es importante mencionar que nosotros, quienes hacemos medicina, que somos hombres de medicina, a nivel de los pueblos y nacionalidades, no ha habido respaldo alguno del Estado. Sin embargo, nosotros hemos logrado desde la medicina tradicional andina poder apoyar, poder colaborar con nuestros hermanos y no dejar que se despidan de nuestra querida Pachamama. Por lo tanto, es importante que también debe respaldar, debe haber apoyo desde el Estado para nuestros conocedores de la medicina. No puede ser justo que se vayan comprando medicinas con sobreprecio y llenando el bolsillo para esos personajes que están encargados de sostener la corrupción a nivel del país. En cuanto, ya como para terminar este diálogo, esta conversación en la Tulpa, Marco, 28 asambleístas tiene el movimiento plurinacional Pachakutik, es el brazo político de la CONAIE. Usted dice que no van a estar conversando con el gobierno de la derecha, pero ¿a qué acuerdos van a llegar? ¿La CONAIE permitirá que Pachakutik llegue a esos consensos? Se habla incluso de que estaría alguien del Pachakutik presidiendo el poder legislativo. Ustedes como CONAIE, para terminar esta conversación que hemos dicho, Marco, como CONAIE, ¿ustedes permitirán esos acuerdos de los 28 asambleístas como segunda fuerza política del país?
Primerito, aplaudimos ese respaldo mayoritario de todo el pueblo ecuatoriano y de quienes confían en el movimiento Pachacuti, que somos parte de este proceso histórico en la participación política. Es necesario primero organizarnos como movimiento indígena en el espacio de la CONAIE. Sin embargo, no vamos también a dejar de lado, tenemos que buscar el camino más adecuado de tener una relación común con el Pachacuti, con la coordinación, con las coordinaciones provinciales y de todo el país. Primero, trabajar en unirnos, en evitar esos pleitos entre CONAIE y Pachacuti, y una vez que trabajemos de manera conjunta, se sabrá plantear propuestas que no nazcan quizás de nivel personal o quizás de intereses, sino nazcan una propuesta colectiva. ¿Y por qué no presidir la Asamblea Nacional con un compañero o compañera que esté planteándose al momento? Porque es histórico y legítimo poder ocupar ese espacio importante a nivel de la Asamblea Nacional. Marco, muchas gracias. Y con un sí o con un no, la pregunta es para usted para concluir esta conversación. Si el Partido Social Cristiano, el partido Creo, a los que ustedes manifiestan de gobierno, de derecha, plantea la unidad a Pachacuti, que sea una vicepresidencia o la presidencia de la Asamblea, como usted dice, es legítimo, ¿la CONAIE aprobaría esa unidad en el legislativo? ¿Sí o no, Marco? Siempre nos debemos a una decisión colectiva, no a título personal. Por lo tanto, la mayor decisión que se debería analizar respecto al tema es en base a una decisión del espacio de la dirigencia a nivel nacional, y nosotros no somos quien para decir, nosotros decimos sí o decimos no. Bueno, Marco, muchas gracias. Le agradecemos a Marco Guatemal, candidato a la presidencia de la CONAIE por la Chijalta Fisi de la provincia de Imbabura. En breve estaremos ya conversando con Javier Aguavil. Él es candidato también a la presidencia de la CONAIE por la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana. Volvemos con Javier Aguavil en unos minutos nada más. Gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por estar interactuando y dejándonos esas reacciones en APAC TV y en el canal de YouTube APAC Otavalo. Ya volvemos. La Tulpa. Gracias, Diálogo Marco. intercultural e intergeneracional.